La porción que vamos a comenzar hoy es el capítulo 4. Nos dice que hay espíritus malos en el mundo y también está el Espíritu Santo, que es bueno. Los espíritus malos procuran pervertir, dañar, corromper el plan de Dios. Su forma de actuar es muy sutil y por eso es necesario la advertencia que aquí Juan nos da. Recordemos que los espíritus malos toman el ejemplo de Satanás, tienen la capacidad de disfrazarse como ángeles de luz, y eso lo vimos en 2 Corintios capítulo 11. Ellos se disfrazan sutilmente, es para engañar a los hijos de Dios, porque no van a engañar a quien no es hijo de Dios. El plan del espíritu malo es poder engañar al hijo de Dios. Pero muchos han dicho, ¿cómo distingo entre los espíritus buenos y los espíritus malos? Y acá Juan nos da una base sutil, una gran base, y a veces no la hemos comprendido. Por eso que el estudio de esta mañana lo titulé ¿Cómo distinguir entre los espíritus? Y ahí está la guía positiva. Hoy está fallando todo. Entonces, más adelante la van a poner la diapositiva. Y los invito a que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Y vamos del versículo 1 al versículo 6. ¿Sí, Luisito, mi colaborador? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Casi en el estudio. Hay muchos textos bíblicos donde afirma la presencia del Espíritu Santo del creyente. En Hechos 1:8, y recibéis por él cuando el Espíritu Santo esté en vosotros. También en 1 Corintios capítulo 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? También 1 Corintios capítulo 6:19, ¿no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro? Aquí, y hay más citas donde nos va a mostrar que el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nos dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hace énfasis también. ¿Y por qué recordé que el Hijo de Dios ya tiene el Espíritu de verdad? Y a veces se nos olvida que el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de Dios, está en nosotros. Y acá Él es diciendo, tengan cuidado, dicen, amados, no hagáis
no creáis en todo espíritu. Y hace énfasis, y yo tengo que saber muy bien si tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y van a haber otros espíritus que son malos. Recuerden que la realidad de los falsos profetas y la necesidad de probar los espíritus estaban constantes en los tiempos de Juan. Recordemos en los días de Juan, la cuestión era que a Jesús realmente había venido, ellos decían, ¿será que realmente Jesucristo realmente ha venido en cuerpo y sangre, en cuerpo y hueso acá a la tierra? Los falsos maestros y con la influencia de los gnósticos decían que Jesucristo, siendo Dios, en realidad no había podido haberse convertido en un ser humano de carne y hueso, porque Dios no puede asociarse con cosas materiales impuras. Esa doctrina, ese movimiento se estaba moviendo ahí, y muchos creían entonces que Jesucristo no era Jesucristo porque Dios no podía tomar forma humana, porque el pensamiento de los gnósticos se había metido en ese momento. Entonces Juan hizo algo muy bonito y dijo cómo probar a los espíritus. Hoy en día usted y yo tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos muestra cuando las cosas no son de Dios. Un ejemplo, ¿no han visto esa práctica muy normal que una persona está enferma y dice, no, oremos a tal persona o a tal hombre y pongamos mantas blancas, una agüita? ¿Sí han visto? Sí. ¿Sí saben esa práctica? Sí. Eso, yo no quiero poner el nombre, pero y es una práctica a un espíritu que malo. Pero muchos dicen, pero es bueno porque sana. ¿Sí? Probemos el espíritu. ¿Sí? Acá más o menos un ejemplo, pero aquí no creáis en todo espíritu. Juan advierte en contra de la creencia a todo espíritu. En esto nunca debemos asumir que cada experiencia espiritual o toda demostración de poder espiritual proviene de Dios. Debemos probar las experiencias espirituales y los fenómenos espirituales para ver si realmente proviene de Dios. Ojo, hay que probar si toda la experiencia espiritual, todo fenómeno espiritual, para ver si realmente proviene de Dios. Juan está haciendo una advertencia en contra de creer en cualquier espíritu. Nunca debemos asumir que cada experiencia espiritual o demostración de poder proviene únicamente de Dios. El diablo quiere engañar. Probar los espíritus si son de Dios. La razón de Juan, de esa advertencia a sus lectores, es que prueben a los espíritus si son de Dios y si no son de Dios. Dice, ¿cómo probarlo? Dice el versículo, el que confiesa a Jesucristo, que ha venido en carne, es que de Dios. Aquí Juan estaba indicando una regla fija que nos puede ayudarnos a reconocer quién procede de Dios. Debe aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó y fue crucificado en la cruz y murió por nuestros pecados. El que no confiesa a Jesucristo, que ha venido en carne, no es de Dios. Juan dice que el que no acepta este fundamento no solo no es de Dios, sino es de ¿quién? Del espíritu del anticristo. Al que hace estas pruebas y confía que evalúa si ese espíritu es de Dios
confía y se da cuenta que el que está pasando es un espíritu, o lo que está viendo es un espíritu del anticristo, no debe asociarse. Por eso dice el ejemplo aquí más conocido como en Colombia: ay, está enfermo, ponga todas las sábanas blancas, todo para que lo sane. Si somos de Dios, tenemos el discernimiento. Oye, esperen, eso más o menos es lo que está enfocando. ¿Por qué? Porque recuerden que Juan se está moviendo con el movimiento de los gnósticos, y ellos están diciendo: Dios no pudo encarnarse en carne y hueso, porque Dios no se va a meter con algo inmundo. Ellos pensaban eso, y esa enseñanza. Entonces Juan está diciendo: evalúen el espíritu. Siendo estos falsos, pero aquí en el versículo 4, ya cuando usted evalúe si es de Cristo el espíritu o no de Cristo, ¿cómo lo evalúa? Si confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne y hueso, es de Dios. Pero aquel que no confiese que Él es de carne o que Jesucristo se ha encarnado, no es de Dios. ¿Es de quién? Del anticristo. Pero acá el triunfo de aquellos hijos de Dios que tienen el discernimiento para ver los espíritus malos, ese es el triunfo de los que están acá. Dice: triunfo sobre los falsos maestros, versículo 4 al 6. ¿No hay palabras que hay para verlo? Sí, Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Recuerden que acá le dando la advertencia: todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el primer espíritu del anticristo. Pero acá empezó el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios. Y recuerda muy bien, sois de Dios. Cuando le dice hijitos, ustedes son de Dios, ¿qué le está haciendo referencia? Ustedes conocen las cosas de Dios, ustedes tienen una relación con Dios, ¿sí? Y acá dice: y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas, a los falsos que están enseñando. ¿Sí van a entender? Porque muchos dicen: usted venció las circunstancias. No, acá está diciendo, y hace énfasis por lo que está enseñándole los falsos maestros y los falsos maestros, pero dice: hijitos, vosotros sois de Cristo y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en el creyente? El Espíritu Santo, que nos da el discernimiento para mirar qué espíritu es de Él o qué espíritu no es de Él. ¿Sí estamos? Es fácil, ¿cierto? ¿Sí estamos? Ahora, Pablo, es importante observar que el agente de victoria no es el creyente, porque no vence al enemigo por su propia diligencia, su astucia, sus fuerzas. Ustedes y yo no vencemos al diablo por nuestra inteligencia, nuestra astucia. Ustedes y yo vencemos al enemigo. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo está en nosotros. Una evidencia: el poder de Cristo está en nosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Y eso lo quiero que vayamos a Juan, 1 Juan capítulo 5, 19. Y acá nos va a decir quién está en el mundo, quién gobierna el mundo, o a quién le pertenece el mundo.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Listo? Acá nosotros traemos muy bien. El mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Y es importante saberlo. Pero esa victoria es sobre los falsos maestros y los falsos ¿qué? Espíritus. Y acá hay cuando dice, mayor el que está en vosotros, el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? El Espíritu de Cristo. Muchos dicen Satanás. El que está en nosotros es el mismo Espíritu Santo. Nuestro triunfo es posible cuando vemos la victoria que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. El Espíritu Santo que permanece en nosotros nos ayuda a apropiarnos del triunfo que Jesucristo hizo en la cruz. Es muy lógico que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a ver, que nos ayude a luchar contra las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Mire, es importante que ustedes y yo le pidamos a él discernimiento. Es muy lógico que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a vencer en la lucha contra las falsas doctrinas. Hoy hay una falsa doctrina que lleva por años y casi Colombia es el 70, casi el 80% que participan la iglesia tradicional. Es una falsa. ¿Por qué? Porque sabemos por qué medio de quién, del Espíritu Santo, que nos da y nos muestra qué es de Él y qué nos de Él. Porque fue enviado a morar en nosotros. El Espíritu Santo fue enviado para que Él muere en nosotros y nos guíe en toda verdad. Oh, ¿quién nos va a guiar a toda verdad? ¿El pastor? No. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ojo, los hombres fallan, pero dice maldito lo que ofende el hombre. Pero por eso que Jesucristo nos dejó a quién, al Espíritu Santo, para que Él nos guíe y nos ayude, pero muchos no lo usan. En Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y es cierto, cuando ustedes y yo tenemos una duda, ¿a quién acudimos? ¿Al amigo? ¿O le decimos al Espíritu Santo, muestra, que seas tú hablando? Siempre venceremos cuando vivamos en obediencia a Él. Ustedes no van a escuchar al Espíritu Santo cuando vayan en contra de la palabra de Dios. Muchos quieren escuchar al Espíritu Santo cuando están en contra de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy en contra de la palabra de Dios es muy fácil, cuando estoy en pecado. Para contar, muchos han visto eso. La palabra de Dios, ¿cómo yo estoy en contra de la palabra de Dios? Cuando usted no la ve. Cuando usted peca y no le importa. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mire, evalúate. Los espíritus malos son del mundo. Versículo 5. Los espíritus malos son del mundo. Aquí se hace la observación que los espíritus malos son del mundo. Y ya lo miramos en el capítulo 5, 19. De modo que los espíritus malos permanecen en el reino de las tinieblas y luchan con toda fuerza. Pero aquí, de la abundancia del corazón, abra la boca. A mí me llevó esta cita cuando hice acá el 6. Sí, 6. Vosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Pero antes decía que el mundo los escucha. Hijito, vosotros sois de Dios. En el 5, ¿qué me colaba?
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Sí, cuando leí, y ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Yo ya, y la abundancia del corazón habla. Cuando una persona está en el mundo, habla cosas del mundo. De la abundancia del corazón habla. Y a veces uno quiere saber si el hermano qué espíritu tiene. Escuche, no más escuche. Decían un comentarista con este pasaje que dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y decía, es muy fácil. Cuando usted quiere saber si su hermano qué espíritu tiene, no más escuche, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y es cierto, los espíritus que andan en el mundo hablan cosas del mundo. Y acá dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero acá hace énfasis en los hijos de Dios. Vosotros sois de Dios, ¿cierto? El que conoce a Dios, ¿nos qué? Nos oye. El que no nos oye, ¿no qué? No conoce a Dios. Es fácil. A usted no le han cuestionado que cuando hay gente que le rehuye y usted dice realmente no quiere nada con Dios, Él no nos oye. Esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando dice el espíritu de error es muchos dicen que el espíritu del anticristo, los falsos maestros, y ahora es muy fácil. Por eso es que los espíritus malos hablan del mundo, porque están asociados con el mundo, hablan de él. Usted mira a una persona y si está asociado con el mundo, ¿qué va a orar? Cosas del mundo. Se va a dedicar ¿con qué? Con cosas del mundo. Se va a satisfacer con espíritus del mundo, dice otros, que dicen, pero el mundo escucha a los espíritus malos. Miren que si ustedes han visto noticias, ¿qué pasó hace 8 días o 15 días? ¿Qué pasó? ¿Están celebrando qué? En Bogotá. ¿El festival qué? El orgullo. Sí. Y todo el mundo habló de eso y se sentían felices. Aún más, aquí en la alcaldía colocaron la bandera del arcoíris. Sí, la colocaron orgullosamente. Y todo el mundo hablaba en la liberación, en la libre expresión. Pero qué triste que unos hijos de Dios fueron a orar ahí en la plaza y lo llevó la policía. Para uno sí hay libre expresión, para otro es que estamos abusando. Libre expresión. La gente, ¿qué están escuchando? ¿Qué les fascina? El mundo. Y las personas que están ahí enseñando realmente la palabra de Dios fueron llevados porque estaban violando unos derechos. Los derechos de ellos sí valen y nuestros derechos ¿qué? No estoy haciendo nada político, pero es para que ustedes y yo miremos qué estamos escuchando. Lo del mundo escucha las cosas del mundo, pero los espirituales les parece raro que por qué la gente no quiere escucharnos, porque son de Dios. O sea, no le duela cuando alguien no quiere escucharnos,
Porque en primera de Timoteo, segunda de Timoteo 4:3, nos dice y nos advierte lo que va a pasar. Y la Biblia profetiza que lo bueno va a ser malo y lo malo, y lo bueno va a ser malo. Lo bueno es malo. Ya me entienden, ya me entienden. ¿Quién me tiene segunda de Timoteo 4:3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oye, y eso está pasando. Qué triste. Nosotros somos de Dios y el mundo no nos escucha como resultado de la relación que tenemos con Él. Los que conocen a Dios nos escuchan porque saben lo que es. Los que no son de Dios no escuchan. Pero quienes no son de Dios, los que no hacen caso a su palabra. Y a mí me deja pensando que Juan tenía en ese momento un movimiento gnóstico que estaba llevándose gente de la iglesia cristiana. Mucho de ese movimiento gnóstico estaba llevando y poniendo dudas a los hijos de Dios. Pero es que Pablo le dice, muy fácil, en eso conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. El que no, ya sabe. El creyente no sea, el creyente que se nos advierte, debemos colocar toda la armadura de Dios. Y yo decía, ¿cuántos creyentes no han visto Efesios 6:12? Porque nosotros los creyentes se nos ha advertido en muchas formas que debemos colocarnos la armadura de Dios, porque estamos en una batalla que se lleva a cabo, pero nosotros no hacemos Efesios 6:12. ¿Quién nos dice Efesios 6:12? Y es importante. ¿Por qué? Porque muchos no ven que estamos en una batalla espiritual, que hay espíritus malos que están para engañar, que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a tener discernimiento. Pero ¿qué es Efesios 6? Muchos no usan las herramientas que Dios nos ha dado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra príncipes de potestades, contra gobierno de tinieblas en este mundo, contra huéspedes espirituales de maldad de todas las regiones celestes. No se puede no hay ninguna excusa para que un hijo de Dios sea engañado por los falsos espíritus. Ojo, no hay ninguna excusa que un hijo de Dios sea engañado por los falsos espíritus. Porque si usted anda en comunión con Cristo, y ya sabemos que cuando usted reciba a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ustedes, Él es quien nos guía a toda verdad. Ojo, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Para tener la certeza de la verdad, solo nos hace falta ir a Dios en oración, pedirle a Dios, a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe.
enseñe si usted está en comunión con Dios. Es decir, si tiene una relación personal con Cristo, el Espíritu de Dios le va a aclarar muchas dudas, lo va a guiar y le va a enseñar. Ustedes pueden reconocer cualquier falso espíritu, porque cada creyente, o en cada creyente mora ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es, si usted no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, dos cosas: ¿tiene contristo al Espíritu Santo o no es hijo de Dios? ¿Sí me entienden? Muchos lo dicen. Y ahora, ¿cómo distinguir entre los falsos, entre los espíritus? ¿Y si ven la imagen? Bonita, ¿cierto? Sí. Muchos dan gracias a Dios por un yeso hizo un milagro. ¿Sí me entienden? Muchos le dan gracias a Dios porque un yeso o un muñeco de yeso le hizo un milagro. Y le dicen, fue Dios. No tiene discernimiento de qué espíritu fue que obró. ¿Sí estamos? Yo lo pongo en este contexto para que ustedes digan, ya, porque Juan estaba luchando con el movimiento de los gnósticos en esa época, y ellos están diciendo, Jesucristo no era Dios, porque Dios no pudo encarnar en carne y hueso en un ser humano, porque era algo malo, algo no bueno, y ellos miraron eso. Entonces Juan les está diciendo, oye, miren esas enseñanzas y evalúen, porque si confiesa que Cristo ha venido en carne y hueso, ¿es de qué? De Dios. El que no confiesa no es, por lo mismo, porque están ellos luchando con quién, con el movimiento de los gnósticos, y estaba con el gnosticismo, ¿cierto? Sí. Y ellos estaban luchando con eso. Hoy en día, si usted sabe, ese movimiento sigue. ¿Sí? ¿Se han visto que hay gnósticos? Sí, sí, señor. Ese movimiento está poniendo fuerza. Y aún más, ese movimiento es tan sutil que usted puede entrar a una iglesia de ellos y leen la misma Biblia, hacen la misma enseñanza, dan la enseñanza verso a verso. ¿Sí sabían? Dígame, pero el Espíritu no es de Dios. No es de Dios. Pero es que aquí ese movimiento cogió mucha fuerza, ya cogió fuerza, pero ahora es muy fácil, es fácil. Aquí vemos unas ovejas y que en medio de disfrazado. Y es muy fácil, Por lo menos en lo que tú decías, que cuando que sana con esas sabanitas, que sana con todo esto, si uno va a la palabra del Señor dice, no invoquéis a los muertos. Entonces ese discernimiento debe darnos a entender que si se necesita invocar un muerto para un milagro, pues ya estoy haciendo las cosas en contra de Dios. Pero ese quien te da la seguridad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y por eso te digo, si es el Espíritu Santo que te ha mostrado que hay un Espíritu, ¿qué tú tienes que hacer? Alejar, apartarse. Pero muchos ponen a oír. Ay, venga, si fue cierto. ¿Y cómo le fue? ¿Y qué tuvo que poner? ¿Cuánta agua le puso al vaso? ¿Cuántas sábanas? ¿Qué ropa? Ay, hasta la ropa íntima tocó de blanco. Dime. Por eso es importante también escudriñar las escrituras, porque si nosotros no buscamos y obtenemos el conocimiento
eso caemos ahí, podemos caer. Sí, es importante estudiar la escritura, sí, pero ojo, que también es importante la guía del Espíritu Santo, es la mano, porque muchos se han enfocado y han aislado el Espíritu Santo, ¿sí? Y han puesto opiniones, y es el Espíritu Santo. Por eso que aquella persona que va a hacer un estudio, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Orar. Tener tiempo de intimidad con Dios. Ese es lo que más es la esencia. Sí, antes de leer una porción, que sea el Espíritu Santo hablándonos. Y eso es de tiempo. ¿Y cómo se comprueba que esa persona está haciendo eso? Con su diario vivir. Vale contar. Porque los que son del mundo hablan ¿qué? Y los que son de Cristo. Sí, me hago entender. Creo que puse ese versículo de la abundancia del corazón sobre la boca. Y lo decía ese comentarista. Decía, cuando usted quiere conocer si un creyente tiene el Espíritu Santo activo, escuche. Si usted quiere saber si ese creyente tiene una relación con Cristo, escuche y véalo cómo se comporta, no más. Si usted tiene ese espíritu, si usted tiene esa persona, ay, venga, no sé cómo está, atáquelo y espere cómo reacciona. ¿Sí me entienden? Eso es. Pero no vayan a hacer eso ahorita porque ¿cómo discernir? ¿Cómo eso es discernir? ¿Qué espíritu es de Dios y qué no? ¿Qué espíritu nos va a llevar a toda verdad? El Espíritu Santo. Oye, y muchos no lo ven. El Espíritu Santo es el comentarista. El Espíritu Santo es aquel pastor. Oh. Entonces, no siendo más, oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá, obrando conforme a tu voluntad. Te ponemos en tus manos nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Obra, Señor. Muchas gracias, Señor. Te doy. Amén.